Bien, tenemos invitado aquí en el estudio Omar del Valle Colosio, diputado local, aspirante a la coordinación estatal en defensa de la transformación en la soberanía nacional por Sonora. Y para que hoy conozcamos un poco más de él, originario de Magdalena de Quino. Así es. Actualmente diputado por el Partido Verde. ¿Qué más de trayectoria? Exsecretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano. De Hacienda. De Hacienda. Fui el primer secretario de Hacienda del gobernador Durazo. Así que nos tocó recoger las piezas para armar el rompecabezas financiero, que al final de cuentas es lo que se requiere para poder impulsar proyectos y programas que la gente necesita. Y pues muy agradecido de estar hoy aquí en Cananea. Muchas gracias por el espacio y platicar con ustedes, todo este auditorio que siempre está presente. Oye, qué padre que vengas por acá. ¿Qué tal te trata Cananea? Van Muy bien. llegando. Llegamos hace un par de horas que llegamos aquí a Cananea. Hemos tenido la oportunidad de recorrer algunos comercios en la parte del centro. Más adelante tenemos una reunión con simpatizantes y militantes del movimiento. Participar en este proceso es un gran honor, es una gran responsabilidad también, y yo siempre voy a reconocer la consideración que se ha tenido a mi persona de participar. Me registré en este proceso por parte del Partido Verde. Fui dirigente del Partido Verde hace 6 años. Me tocó recorrer Cananea en aquel entonces, en la campaña del entonces candidato Alfonso Durazo. Como secretario de Hacienda también estuvimos por acá, después como secretario de Infraestructura también. Como diputado local hemos estado en diferentes lugares en el estado también recorriendo, y en esta etapa muy especial, que lo que se busca es que somos 6 aspirantes que buscamos la candidatura al gobierno del estado por parte de los partidos aliados. Eso será más adelante y hay procesos formales que hay que cumplir. Hoy estamos en este proceso interno, y quien sea la persona elegida va a coordinar los esfuerzos de defender políticamente este movimiento. Por eso se llaman los coordinadores de la defensa de la transformación, o coordinadora, ¿no? Y parte importante, yo creo que es fundamental, además de recorrer, es escuchar a la gente. ¿Qué está pendiente? ¿Qué sí se le reconoce al movimiento y qué asuntos están pendientes en lo general como país, en lo estatal y en lo local? Porque cuando platicamos con personas en el centro, por ejemplo, tocamos comercios, pues no nomás es decir, oye, ¿cómo está aquí la tienda? No, ¿en qué colonia vives? Ya te dicen, no, pues en la colonia Los Pinos, o la colonia Cananea Vieja, o la colonia tal, y te expresan pues también necesidades que están ahí pendientes. Si hay necesidades de familia, de comunidad, de la ciudad, por ejemplo, y de conectividad también, que es un asunto que ha estado muy, muy presente, que nos los han dicho en cada reunión o en cada encuentro que hemos tenido. Y es importante ir tomando nota, porque no nomás es hablar de lo que sí hemos avanzado como país, como Sonora, claro, con un gran gobernador, Alfonso Durazo, pero también que está pendiente, y la gente está buscando que se vayan resolviendo sus asuntos, ¿no? Sí, claro. Y por eso es importante recorrer. Si el movimiento se fundó en las colonias, recorriendo cada centímetro de territorio, en las calles, en la plaza pública, ahí es donde debemos estar. No se defiende un proyecto político detrás de una oficina. Así es, ¿no? Oye, y gastando suela, dice el gobernador, ¿no? Así es, gastando suela y dejando los pelos en la cerca. Significa que todos hemos estado en una trinchera que es importante. El movimiento nos ha dado oportunidad de servir. Quienes estamos compitiendo, yo volteo a ver sus trayectorias en el movimiento desde que llegó el proyecto al gobierno del estado. Muchos hemos sido parte del gabinete de Alfonso Durazo. Sí. Yo tuve 2 secretarías, otros han estado en otras condiciones. Incluso el compañero Javier, que ha sido alcalde de Cajeme, pues también con una gran colaboración. El gobernador impulsa un gobierno municipalista y todos colaboramos con él en alguna circunstancia. Me tocó ir a Cajeme algunas veces en las funciones que me ha correspondido tener dentro del movimiento. Y digo funciones porque no son cargos, no son funciones, son responsabilidades que el movimiento nos ha dado. Yo llegué a ser diputado local gracias a las miles de personas que votaron por nosotros, ¿no? Y es a ellas y a ellos a quienes me debo, y siempre tenemos que regresar a construir soluciones junto con ellas y con ellos, pero también con quienes no votaron. También es importante decirles que cuando estamos en una representación política tenemos que estar conscientes de que Sonora es un solo estado para todas y todos. Las necesidades de la gente no tienen color. El bache, la falta de agua, el drenaje, justo eso te iba a preguntar, el parque, ¿cuáles etcétera. son las necesidades que te ha externado la gente en estos recorridos Bueno, que has estado realizando? En el estado, en general, en el estado de Sonora, depende de cada comunidad. Por ejemplo, hay comunidades donde quizás son más las vialidades, en otras puede ser más el tema del agua. En algunos temas son asuntos
relacionados de inclusión para personas con discapacidad, que se ha avanzado muchísimo con el programa de pensiones, que ya no están en el olvido. Las personas sordas, autistas, con síndrome de Down, con alguna parálisis o que no se pueden mover, se les ha reconocido, adultos mayores también. Se ha hablado mucho del tema de salud, se ha hablado del tema de servicios públicos, creo que se tiene que avanzar muchísimo. Hay que fortalecer a los municipios para que tengan más y mejores condiciones de tener recursos para atender a la gente. El municipio es la primera cara del gobierno en su conjunto, y la gente necesita esas soluciones pronto. ¿Desde el Congreso has estado impulsando algo para fortalecer a los municipios? Sí, bueno, primero decirles que desde el Congreso aprobamos las leyes de ingreso de los municipios, lo que los municipios acuerdan en sus cabildos de los ingresos que prevén tener para el próximo año, el Congreso se los aprueba. Segundo, el presupuesto del Estado trae obras importantes también para los municipios. Entonces, lo que el gobierno del Estado ha hecho es gracias a que el Congreso le aprueba ese presupuesto que se presenta al Congreso. También hemos hecho gestiones para los municipios con gobierno federal. También hemos estado trabajando en leyes que favorezcan y le den mayor fortaleza a los municipios de diferentes partes, ¿no? En el tema de agua es un tema importante, en el tema de acceso a justicia para personas en salud, adultos mayores, jóvenes es un tema importante. Muchos jóvenes aquí en Cananea que tienen becas es gracias al presupuesto que autoriza el Congreso del Estado. El Congreso recortó su presupuesto en 50%. El fondo de becas en 2021 era de 10 millones, hoy es de 1,000 millones. Gracias a que ese presupuesto se ha logrado, el gobernador le tocó la puerta al Congreso, les dijo: jóvenes, hice una propuesta de campaña que era cortarle el presupuesto del 50% al Congreso. Yo era secretario de Hacienda, nos tocó participar en esa negociación con el Congreso, y de 800 millones de pesos, costaba cada diputado 25 millones al Estado, se redujo a 400 y se creó el primer fondo de becas. Ese fondo ya son 1,000 millones, más de 500,000 jóvenes en el Estado de Sonora han recibido de las grandes becas. reformas que ha hecho, ¿no? El gobernador además, desde el inicio de su administración. Pero no nomás es el tema del recorte, sino la legislatura pasada aprobó que en la Constitución de Sonora ya sea un derecho. Entonces, si se quiere quitar ese fondo, pues tendrían que reformar la Constitución del Estado. No va a ser tan sencillo. Sí. Se puso por ese tema. Hay que apostar a los jóvenes más allá en palabra. Hay que empeñar la palabra con hechos. También el gobierno del Estado, en coordinación con la Federación, están impulsando programas de justicia. No nomás para Cananea, a los pueblos originarios, que es un tema muy importante. Entonces vemos que el proyecto ha ido avanzando. Cuando yo me refiero a proyecto, es un proyecto político, encabezado por una forma de gobierno, donde cada peso cuenta, donde no se desvían recursos, tiene que haber mayor transparencia, menos corrupción, para que el dinero le llegue a la gente y lo puedan sentir, como con obras, con derechos, con servicios, que el Estado se vaya pacificando cada vez más para que podamos vivir mejor, que haya más espacios públicos para que las niñas y los niños puedan ir a jugar, que se diviertan libremente, también que participen las mujeres y los adultos. Hablas de disminuir la corrupción. ¿Cómo andamos en Sonora en ese renglón? Pues mira, lo importante es que la corrupción se maneja, que no se defienda, sino que se luche siempre en contra de la corrupción, que no haya impunidad. Es un tema importante. El gobernador Durazo ha sido una persona muy clara y ha mostrado un gran ejemplo, donde nadie debe estar perdonado, nadie debe estar cubierto por una cobija de justicia. Quien obra mal tiene que guiarse siempre por ello, y pues los canales que le correspondan para que se aplique la justicia. Sí. Yo creo que en este movimiento no debemos cargarle a la gente el costo de una decisión en esa materia, ¿no? Si alguien dentro del gobierno estatal o municipal obró mal, pues todo el peso de la justicia, ¿no? Al final nosotros llegamos a ocupar un espacio, sea del color que sea. Sea el color que sea. Y tenemos que empezar siempre por la casa. ¿Por qué? Porque no podemos cargar con ese costo social, pues, ¿no? Si nosotros llegamos con una bandera de transparencia, con una bandera de anticorrupción, con una bandera de justicia, con una bandera donde no se cubre la impunidad, donde no se protege a poderosos ni privilegiados, pues hay que siempre dar ejemplo de ello. Y creo que el gobernador es una de las personas que ha actuado en esa manera. Oye, y hablando de colores y corrupción, el verde y la disyuntiva y la controversia con el Maloro, y que regresa a la política y ahora regresa en el verde, ahí lo tienes de compañero. Bueno, Manuel Ignacio Acosta fue alcalde de Hermosillo 2015-2018. Muy juzgado por lo de las casetas carísimas. El día de hoy yo no conozco que exista un procedimiento o que haya habido una acusación que haya determinado su culpabilidad. En todo caso, él tendrá siempre tendrá el derecho de réplica y defender esa parte en su administración.
El Partido Verde a nivel nacional lo invita primero a coordinar esfuerzos a nivel nacional en una región del país en la que está Sonora, y recientemente lo invita el partido a nivel nacional a que asuma las riendas como dirigente del partido. En el caso particular, pues yo sumo con todas las personas, no nomás del Partido Verde, sino también con Morena, el PT, Nueva Alianza, Encuentro Solidario. Somos un gran movimiento. Sí. Y Sí, tenemos sí, que luchar siempre que el movimiento se fortalezca y que llegue a los lugares donde no ha llegado, y es importante siempre trabajar con esa bandera, ¿no? Ahora, para que la gente te conozca un poco más, háblanos, aparte también de ya lo profesional que nos estás hablando, un poco más, ¿dónde estudiaste? ¿Quién es Omar del Valle? ¿Naciste en Magdalena, bello Magdalena? Membrillero de corazón. Miren, nací en Magdalena de Quino en 1978, el 24 de diciembre. Ok, En plena Nochebuena. Nochebuena. Una Nochebuena que fue muy fría, cayó mucha agua en aquel entonces. Nací dentro de una familia muy tradicional sonorense, donde pues se nos inculcan los valores del trabajo, de la cultura de colaborar, porque somos 6 hijos, yo soy el quinto de 6, de los hombres somos 3, soy el menor, y cada quien teníamos una función importante dentro del hogar que hacer. Mi mamá se dedicó al hogar, y nos formó siempre en ese amor de familia, en la responsabilidad que cada quien tenemos que sumar. Mi papá ya falleció, él fue médico y él tenía una clínica en Magdalena, entonces trabajábamos también en la clínica, desde la jardinería, sacar la basura, limpieza, lavar los platos, doblar la ropa, hacer el jardín, muchos temas. Pero en una comunidad muy alegre, Magdalena de Quino, muy noble, donde todos nos conocíamos, nos apoyábamos, una comunidad muy solidaria, muy generosa. Sí. Nos tocaban hacer campañas de vacunación desde muy jóvenes, que íbamos y tocábamos puertas. Yo creo que ahí traemos el tema ese de casa por casa. En sexto de primaria fui síndico municipal, esa fue mi primera posición pública dentro de los concursos de ya te gustaba desde chiquito. Pues ahí levantamos la mano y estudié en la Escuela Santiago Iglesias, una escuela pública con grandes profesores normalistas que nos enseñaron no nomás matemáticas y español, sino bailes folclóricos, declamación, oratoria, deporte, a sembrar, también nos ponían a sembrar en la escuela. En la secundaria estatal número 3 en la banda de guerra, participamos mucho a la rondalla y aprendimos a tocar un poco la guitarra. No se me da mucho la cantada, pero me gusta la bohemia. Ándale. La verdad sí. Pero con mucho sentimiento. Sí, la verdad, Joaquín Sabina es uno de mis cantautores favoritos. Me gusta mucho la música romántica de ese momento. La música la disfruto de todo. Los corridos tumbados, no crean que... Ya es otro tema. Pero, es muy moderno para... Miren, a los 15 años nos mudamos a Hermosillo. Y ahí terminé la preparatoria. Terminando la preparatoria, estudié licenciado en Economía en Monterrey. Y después me fui, gracias a una beca de CONACYT, a Estados Unidos. Ahí estudié la maestría y me quedé trabajando 5 años allá, en organismos internacionales y en el sector privado. Entonces también tengo experiencia trabajando en el sector privado, viendo proyectos no nomás en México, sino en otros países también. Me ha tocado viajar. También estuviste en la banca, ¿no? He estado en el sector financiero en algunas ocasiones. Me tocó trabajar para 3 administraciones federales, como economista, asesoré a secretarios de Comunicaciones y Transportes, y también de Secretaría de Hacienda. Y antes de ser presidente del Partido Verde, mi última función era en una casa de bolsa en Ciudad de México, viendo proyectos de cómo ayudarle a los gobiernos a tener mejores fuentes de financiamiento para tener infraestructura, ¿no? Agua, servicios de movilidad, drenaje, un sinfín de temas que se requieren. Y en el movimiento entré como dirigente del Partido Verde. Ya después fui secretario de Hacienda, lo que ya mencionamos ahorita, secretario de Infraestructura, diputado actual, pero siempre en una trayectoria público-privada donde me ha dado la oportunidad de viajar por el mundo, de conocer otras formas de hacer, de encontrar soluciones que respondan a las necesidades desde lo local. Los impactos que vivimos en Cananea y en Sonora son de una economía global, pero se sienten en lo local. En cada ranchería, en cada comisaría, en cada localidad, por más alejada que esté de los centros urbanos, se siente la economía local y está influida por el comercio. Y hablando de esa economía, acá en la frontera es una dinámica muy distinta a la de Hermosillo o a la de Obregón. No, totalmente. ¿Qué dolores tiene la frontera? Mira, para decirles que el hecho de ser del norte de Sonora, pues somos del norte de México, pero también nacer y crecer en municipios casi fronterizos como Cananea, Magdalena, menos de 1 hora, 40 minutos de la frontera, te da una noción distinta también de lo que vemos.
¿Qué es lo que más se requiere en la frontera? Pues conectividad eficiente para que el mercado sea mucho más rápido. Se requiere desde luego mayor certeza jurídica para que los trámites para abrir negocios sean mucho más sencillos, del tipo que sea, porque si estamos hablando de Cananea no nomás es la parte minera, que es muy importante, pero si queremos abrir restaurantes, hoteles boutique, bares, todo lo que tenga que ver con la cultura, que es muy importante, los sabores que se puedan vivir aquí en la región de Cananea, toda la parte vitivinícola también, que hay una parte importante, pues que sea mucho más, ¿sí hiciste la tarea? que sea mucho más rápido abrir negocios, ¿no? Nadie quiere andar batallando entre oficinas con todos los papeles bajo la mano, oyendo a Hermosillo, a corretear permisos allá y luego regresar acá a Cananea. Entonces, porque estamos en una oportunidad de ofrecerle también turismo y hospitalidad muy importante. Y sí creo que tenemos ese renglón atorado y la parte en donde no logramos destrabar del todo, incluso la Comisión Sonora Arizona, o sea, no la explotamos como tal. Entonces yo creo que ahí hay muchas oportunidades porque estos municipios que están pegados a la frontera son obviamente la proximidad para que venga un turismo estadounidense de fin de semana, que pasemos de unos visitantes o turistas de una noche a 2 noches, de que haya corredores turísticos importantes, de que si vienen a Cananea, pues que no nomás sea Cananea, sino que se internen a todo el río Sonora hasta Ures, que tiene museos y tiene comida. Estuvimos en Ures antier, entonces nos definían a Ures en 3 palabras, decían Ures es historia, sabor y hospitalidad, amistad. Sí. Bueno, pues Cananea también. También, ¿no? claro. También tiene su sabor, tiene su gran historia, obviamente, que es importante ponerla a disposición de muchísima gente que pueda venir acá y darle esa diversidad económica. Como gente de la frontera, pues obviamente estamos comerciando mucho con Estados Unidos, conocemos no nomás el inglés, se nos da más en la gente de frontera, pero es la cultura. Sí. Porque hay mucha gente que domina el idioma inglés, pero no sabe la cultura de hacer negocios en Estados Unidos. Sí. Acá sí. Sí. Entonces eso es un potencial importante, de hasta las bromas que te puedas aventar en inglés, la puntualidad, que es muy importante. Digo que no son tan sabrosas como en español, ¿no? Pues no. Es un humor distinto, pero estamos muy vinculados culturalmente con Estados Unidos. Sí. Y también, bueno, muchos de los que vivimos acá en la frontera, nuestra familia también está en Estados Unidos. Van y vienen, muchas personas van y vienen y tienen negocios aquí y allá. Entonces es muy común que vivamos eso, que es muy distinto a la gente que vive en Guatabampo, en Echojoa, en Villa Juárez, en Álamos, allá en la parte de Benito Juárez, pegado en la parte de la costa, en Bacum, donde las condiciones son meramente económicas, agrícolas, pesqueras, donde hay industria incipiente importante. La región de Navojoa es más en Obregón, pero la distancia con Estados Unidos es muy grande, ¿no? Ya estamos hablando más de 500 kilómetros, 600 kilómetros de distancia. Nada más recorrer en línea recta el estado son 800 kilómetros desde el Fuerte Mayo hasta Nogales frontera, pues. Entonces se vive una realidad distinta, con una noción de comercio distinta, con necesidades distintas. Entonces pero todo el estado forma parte. Yo lo que digo, es tan grande el estado que cada región le aporta esa grandeza. Claro, y tan Ningún rico, estado ¿no? Ninguna parte del estado debe quedarse al margen. Por eso es importante recorrerlo. Por eso es importante escuchar a la gente. Lo que nos dice la gente de Cananea puede ser muy similar a lo que se vive en alguna localidad, colonia del sur del estado, pero también siendo un municipio fronterizo, tiene otra noción y otras necesidades también muy peculiares en su economía, en su cultura, en su forma de hacer negocios. ¿Ya has hecho visitas durante la mañana aquí en Cananea sí, o apenas empieza tu agenda? No, ya estuvimos, recorrimos una parte acá de la avenida Juárez, ¿no? Donde está el corazón histórico desde pues todos los diferentes lugares que están ahí, pero platicamos con la parte de los comercios y para mí los comercios… El Ronquillo. Sí, ahí estuvimos, ¿no? ¿Qué es lo importante cuando vas al comercio? Primero, ver el pulso económico. ¿Hay o no hay movimiento? Sí. Me gusta ver que las tiendas están bien surtidas. Felicidades a todas las personas que son comerciantes y que le dan sí ha habido la vida. ese giro, la gente se ha preparado para muy estar preparada. al nivel de… Porque no nomás es Cananea, ¿no? Sino todas las localidades alrededor vienen a Cananea acá a surtirse. Pero también es platicar con la gente, decirle cómo te sientes, de qué colonia vienes, cuántos años tienes aquí en el comercio, si eres empleado o eres dueño, dónde empezaste, si eres dueño, en qué lugares estuviste y qué problemas estás enfrentando. ¿Qué te mencionaban dentro de los problemas? Bueno, en el tema económico me mencionaban que es relativamente estable por la parte económica fuerte que se vive en el sector minero acá, diferente a otros sectores, en otras regiones del estado donde la gente raya los sábados por la parte agrícola y si no rayan porque no hay mucho movimiento, pues impacta todo lo demás. Sí.
aquí hay relativamente estabilidad en el tema. Segundo, nos comentaron ya temas más de servicios públicos en diferentes partes de aquí de la ciudad, que es importante ir a revisar y atender, pero que se respira un ambiente tranquilo, mucho buen ánimo también, con mucha aspiración de que a Cananea lleguen más personas a través de la vía terrestre, y para ello es importante seguir empujando que la carretera quede como debe de ser, como se exige en la parte norte del estado y en cualquier otra región. Se ha acercado Agua Prieta, Bavispe, y se ha acercado Agua Prieta, Bavispe a Nuevo Casas Grandes. Hay que acercar Agua Prieta y Cananea a la región turística. Te viniste por Imuris. Por Imuris, ¿Qué tal te fue con la carretera? Pues la verdad, pues nos tomamos 3 horas, ¿no? Obviamente por las condiciones que ya sabemos. Pero yo platicaba en la mañana lo siguiente: si el estado de Sonora le está invirtiendo a la federación a un gran puerto, que es cuando escuchamos del puerto de Altamira en Tamaulipas, el puerto de Lázaro Cárdenas y Manzanillo en el Pacífico, el puerto de Tolpolobampo, de Mazatlán en Sinaloa, pues el puerto de Guaymas nadie lo volteaba a ver. ¿Por qué es importante para la región de Cananea el puerto de Guaymas? Por el comercio mundial, para que la industria pueda establecerse acá y que los comerciantes de Sonora, de esta región, puedan hacerlo. Bueno, y que la mina por ahí también. Pero el puerto tiene ¿no? que estar ligado a toda una conectividad, a toda una logística. Sí. Es todo un circuito, es todo un sistema: aeropuertos, vías, carreteras y puerto. Sí. Entonces Sonora se está dotando cada vez de mejor infraestructura. Hay un compromiso de la federación de renovar, mejorar la carretera Imuris-Cananea, que se anunció hace algunas semanas, de un recurso importante. Pues estaremos atentos de que ese recurso llegue, ayudarle al gobernador en darle seguimiento en el tema, trasladarle al gobernador lo que la gente nos dice, que es un tema muy importante, de que el gobernador esté enterado de lo que sucede en las diferentes regiones de Sonora, ¿no? Exacto, ¿no? Es importante. Oye, y cambiando de tema, ¿el apellido Colosio te ha pesado o te ha beneficiado? No, en lo absoluto me pesa. La verdad, tengo un gran orgullo de ser del Valle Colosio, 2 grandes familias forjadas en el esfuerzo en Magdalena. Nos educaron, yo creo que muy similar a familias que se pidan González, López, Vázquez, Moroyoki, el nombre que fuera, Montaño y demás. Para mí es un gran honor saber de mis orígenes, de dónde vengo, dónde me formé. Y yo siempre voy a decir que la mejor forma de honrar a nuestros antepasados que se partieron el lomo para darnos un mejor futuro es chambeando para que quienes vienen detrás todavía tengan mejores condiciones. Y hablando de quienes vienen chambeando detrás, si llegara Luis Donaldo Colosio Jr. por el MC, ¿por dónde te inclinarías? Porque traes un compromiso fuerte ahí con el gobernador, pero pues el apellido pesa. Yo le tengo un gran respeto y cariño a mi primo. Es mi primo hermano, somos buenos hermanos, así nos vemos, y yo siempre voy a reconocer la trayectoria que él está haciendo con sus propios méritos, siendo diputado local en Nuevo León, siendo alcalde por Monterrey en Nuevo León y siendo senador de la República por Nuevo León. Él deberá tomar sus decisiones políticas con base a lo que su partido le diga. Nosotros estamos trabajando aquí en Sonora por lo que nosotros, y yo en lo particular, considero que es el camino para dar respuesta a esos profundos e históricos reclamos de justicia, que el movimiento ha logrado mucho en ese andar. Hay tarea pendiente que hacer, desde luego, y mi compromiso es con la gente que me eligió ser diputado local, con la gente que me ha ayudado, me ha ofrecido oportunidades dentro de este gran movimiento, y ahí voy a seguir trabajando. Pues más claro ni el agua. Oye, a ver, ¿cómo va esta contienda interna, las aspiraciones? Creo que dice la contienda interna. Jaloneo, ¿A poco me veo muy despeinado? Pues ¿no? 2, 3, acá de medio, ¿no? No está planchada la blusa. Pues miren, en lo particular muy contento de participar en el proceso. Es un honor haber sido considerado por el Partido Verde, porque también hay buenos perfiles dentro del partido. Decirles que no estamos de relleno, no es un asunto de retaque. Si fuese el caso, estaríamos en Hermosillo cómodamente viendo en las oficinas, pues viendo el mundial, ¿no? ¿Cómo no? Estuviéramos viendo el mundial ahí, los equipos que estuvieron hace unos días compitiendo para la gran final. Pero no, lo tomo con mucha responsabilidad, con la que debe ser participar en un proceso, porque Sonora no está para improvisaciones, no está para vaciladas, y yo creo que el trabajo está sobre la mesa. Nadie va a venir en 3 semanas a cambiar la ruta de lo que ya hiciste o lo que dejaste de hacer. Claro. Y la ruta es de trabajo, de preparación, de esfuerzo, de una carrera limpia, de calidad moral para hablar con la gente. Ya 3 semanas, 4 semanas del proceso interno no van a cambiar esa historia.
puede mejorar desde luego una coyuntura de conocimiento o de reconocimiento en lo que haya que hacer. Pero la encuesta no se va a definir por quién es más conocida o conocido, sino en capacidades de calidad moral, de honestidad, de resultados, porque puedes haber militado por muchos años en el movimiento, pero no necesariamente has demostrado resultados que la gente valore y que los considere como una oportunidad para darte la oportunidad hacia adelante. Siempre va a haber jaloneo, porque es natural que en política haya pasiones, pero es muy importante siempre hablar de una unidad, porque el proyecto del cual yo formo parte es mucho más grande que Omar del Valle. Son millones de mujeres y hombres que se organizan para participar políticamente en el movimiento de la transformación. Somos 5 partidos aliados. Millones de mexicanas y mexicanos no están tampoco afiliadas a los partidos políticos, simpatizan con lo que se propone en el proyecto y simpatizan más con quien lo encabeza. Claro. Entonces hablamos de personas, hablamos de plataformas, hablamos de militancias y demás. Es natural que haya un jaloneo, hay quienes sienten más atracción o cercanía con uno o con otra. De mi parte siempre decir que independientemente del resultado, yo voy a estar siempre en el mejor ánimo de sumar a un gran proyecto, porque así llegamos al gobierno del estado de Sonora. No llegamos divididos, llegamos consolidados apoyando a Alfonso Durazo, que llegase al gobierno del estado, y tenemos que ir a ese principio, al principio de la unidad y a la madurez política para conducirlo. Ya dependerá de los demás compañeros que eso se mantenga y se vea también, porque se puede decir, claro, pero en los hechos ese es otro tema, y de es. parte de un servidor pues siempre trabajando con mucha ética política, con mucha responsabilidad y respeto a quienes están participando en el proceso. Y ya por último, porque sé que tienes agenda, para aquellas personas que dicen que no hay piso parejo porque los de Morena sí tuvieron que pedir licencia y otros renunciar y tú sigues en el cargo. Bueno, decirles que yo me inscribí por el Partido Verde en esta contienda interna, y el Partido Verde no me exige pedir licencia como legislador. Yo no administro recursos como sí lo hacen quienes están en un gabinete estatal o municipal, y quienes se inscribieron por otra plataforma en esta gran alianza, pues hay otros requisitos, y en esos requisitos cada quien tiene sus aspiraciones y acepta esas reglas. Muy bien, excelente, muchas gracias Muchísimas por la gracias. visita. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Vamos a una pausa rapidísimo, regresamos.